lo conocimos primero a través de su obra La Prueba Electrónica, que ahí fue donde hicimos una pequeña amistad porque lo cité en un libro que nosotros escribimos. Y en segundo lugar, hemos mantenido una comunicación pues de académico, de amigos. Realmente yo envié la hoja de vida del profesor Juan Carlos al grupo, ustedes la observaron. Es un profesor con una preparación académica sumamente importante. Tiene 2 PhD, tanto de una universidad de Ecuador como de la Universidad de Italia, de Roma. Ha escrito, es docente universitario, es conferencista, es una persona muy preparada en el tema de los derechos humanos y realmente lo más importante es que hoy lo tenemos desde Nairobi, África, y ha aceptado esta invitación al curso con un tema importante, las nuevas tendencias de los derechos humanos en el mundo. Realmente, Juan Carlos, para el grupo, para mí como docente, es muy importante tu participación. Sabemos que vas a aportar a esa construcción de una cultura jurídica en materia de derechos humanos tan necesaria en nuestros países latinoamericanos y, por supuesto, también en Europa. Así que bienvenido al curso. Eh, este es un curso de un posgrado en Derechos Humanos. La materia se llama Constitución y Derechos Humanos. Y bueno, hace parte pues de la cátedra que nosotros dictamos y que hoy culminamos y que lo vamos a hacer con broche de oro con tu participación. Así que bienvenido, fuerte abrazo y adelante, el curso es todo suyo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, me honra, Henry, invitándome y qué bueno estar con todos ustedes. Al menos he tenido noticia de qué están haciendo, eso es interesante. Y bien, quería justamente hablar sobre este tema de los derechos humanos. Entonces, quizás esta primera imagen que estoy compartiendo no les llamará mucho la atención sobre los derechos humanos. Poco a poco la iré explicando. El tema, como lo ha hecho Henry muy bien, es relacionado con las nuevas tendencias de los derechos humanos en el mundo. Yo quisiera añadir otra cosa más. Es la búsqueda de la persona humana. Porque todos los derechos humanos han evolucionado detrás de esta búsqueda de la persona humana. Saber qué es el ser humano es complicado, es complicado. Poco a poco se ha ido descubriendo y conforme se ha ido descubriendo, ha ido evolucionando la filosofía y después el derecho. Entonces, ahí vemos a una señorita viéndose y atendiendo todos los rasgos que ella tiene, que puede perfeccionar. Y eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Primero conocernos y después entender cómo podemos sacarle provecho a esta vida. Esos son los derechos humanos y esa es la búsqueda de la persona humana. Muy conocido que la Revolución Francesa y al principio también del Imperio Romano quizás eh, los derechos eran más personales y la visión de la persona era más individualista. De ahí salió el capitalismo y otras cosas más, ¿no? En la antigüedad no era así, ¿no? Quizás se veía más a la familia y entonces uno ve el derecho romano y efectivamente habla mucho de familia, habla mucho de los derechos de propiedad, no con esa visión individualista, pero sí, propiedad. Es como la esencia del derecho a la propiedad y la familia en el derecho romano. En la Revolución Francesa la familia no tiene tanto, se ve una visión más individualista. En otros lugares del mundo ya veremos que hay un poco más de esa tensión. Conforme evoluciona la sociedad, entendemos cada vez mejor lo que es una sociedad, cómo se estructura más. Si hay grandes obras en Grecia, Aristóteles tiene La Política y otros libros muy buenos, pero como que ese estudio social se puso en pausa
Y la filosofía volvió más tarde en la sociología y otras ramas de la ciencia y luego del derecho a entender. Y veremos cómo hay una evolución también en los derechos sociales ahí. Y más tarde, no solo sociales, sino que ya el mundo va creciendo y uno se da cuenta que hay muchas comunidades, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de discapacidad o que son menores o que son consumidores o que tienen una lengua. Y claro, cuando uno ya salta del concepto de sociedad al de comunidad, también el derecho da un salto y los derechos humanos también los dará así. Hace muchos años, 10 años, ya escribí un artículo, es el más citado que tengo, sobre la cuarta ola de los derechos humanos, que está un poco viéndose cuáles derechos se perfilaban en ese entonces. Y claro, decía que era la sociedad, ¿no? Y efectivamente, Internet es como una especie de reflejo. El mundo digital es reflejo de la realidad. Es una realidad que antes no existía. Antes no había todos los medios digitales que hoy tenemos. Y ahí aparecemos nosotros, quizás un poco borrosamente, pero ahí estamos. Y eso ha costado mucho entender. ¿Qué es eso? Desde el punto de vista filosófico y luego jurídico, y cómo arreglarnos ahí la vida. Con lo cual, ese es un nuevo ámbito de descubrimiento de la persona. Más o menos también en el siglo pasado, a mediados, sobre todo más tarde, hay otra nueva concepción de la persona en su medio ambiente. El medio ambiente define lo que es la persona. Algunos dirán, no, que es más importante el medio ambiente que la persona. Yo no lo creo. Eh, ya, pero hay muchas visiones y estamos haciendo un esfuerzo para entender a la persona en el ecosistema o el biosistema, como ahora le llaman, ¿no? Entonces, bien, es una nueva dimensión de la persona que vale la pena tener en cuenta. Bueno, volvamos a nuestra señorita del espejo, a nuestra búsqueda de la persona humana y al orden que voy a tener en la exposición de hoy. Primero daré una breve historia de los derechos humanos para mostrarles cómo han ido evolucionando según cómo ha evolucionado la ciencia sobre la persona humana. Segundo, veremos cómo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se van configurando unas olas de derechos humanos que también siguen esta noción y descubrimiento de la persona humana. Finalmente, quería mostrarle algunos descubrimientos últimos de la filosofía de qué es la persona humana y qué consecuencias pueden tener para el derecho. Justamente sobre este tema estoy escribiendo ahora. Lo que falta por recorrer. Con lo cual, comencemos por el principio, con la historia de derechos. Ya he dicho algo del Imperio Romano, pero la gente dice que propiamente el movimiento constitucionalista, salvo las excepciones de unas ciudades griegas, y el reconocimiento de derechos especialmente comienza más o menos con la Revolución Francesa, la Revolución Americana y los ingleses. Yo diría que también hay en España, en muchos lugares de Europa se va cosiendo como una mentalidad de que hay unos derechos. El mismo lenguaje comienza a cambiar. No entraré a todos los detalles, pero es cierto que efectivamente la Revolución Francesa en Francia va a cambiar la fisonomía, especialmente de Europa, y ello influirá en el mundo. Esto es Versalles. Esto es cuando se reunió el rey, lo tienen ahí en el medio, con los nobles que están atrás, con el clero,
que están a la izquierda, rosado y blanco, y todo el resto del pueblo, ¿no? Y quienes comandaban eran la minoría, la minoría. Claro, entonces esto no les gustó a los franceses, quizás ya han escuchado temas de historia constitucional, y se reunieron en el cuarto del juego de la pelota de tenis para decir, tenemos que darle una constitución a Francia, tenemos que darle unos derechos reconocidos. Y ellos, como ustedes saben, pronto declararon bien, la República, la Primera República, y ahí tendrán la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Ya había habido algunas otras en Inglaterra y en Estados Unidos, pero esto es muy simbólico y va a dejar una huella especial en el mundo, distinta a la del mundo anglosajón. Veamos dos, tres cosas para ver cómo estaban configurados los derechos en esa época, ¿no? Bien, aquí traducido al inglés. El primer artículo, los hombres nacen y permanecen iguales, libres e iguales en derechos. Todos los hombres son iguales, ¿no? Y hablan del bien común, efectivamente. El primer fin de cualquier organización o asociación política es la conservación natural e imprescriptible de los derechos del hombre. Natural e imprescriptible. Aquí todo se basa en la persona humana. Esto es muy interesante, ¿no? Natural, es propio de cada uno. La mentalidad era clarísima, ¿no? Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia contra la opresión. Es un corte bastante individualista aquí, efectivamente, aunque tiene algunas salidas, como la del bien común, que van abriendo un poco más la puerta, ¿no? Bien, se explaya un poco más en temas de libertades y menciona algunas libertades, y también en tema de propiedad, como en el artículo 17. La propiedad es inviolable, un derecho sagrado, sagrado. Esto es bien interesante. Claro, ¿quiénes estaban haciendo la revolución? La nueva clase política que va a tomar el poder, la burguesía. La burguesía. Y era lo más sagrado que tenían, la propiedad. Y era lo que les permitía ponerse a la par con los nobles. Algunos nobles vendían sus títulos para comer, porque ya no tenían plata y la burguesía compraba los títulos y se convertían en nobles. Claro, si todos los derechos se basan en la persona, es muy claro, estos son derechos de la naturaleza humana. Tienen que ser razonables, tienen que tener una unidad armónica, de universal aplicación. Todo el ser humano tiene que tener este derecho, ¿no? Y van a tener una serie de características: inmutable, inderogable, intangible, no disponible. No voy a leerlas todas porque es, es como para un curso que ustedes acaban, seguramente ustedes ya saben todas estas. Pero claro, tiene sentido dentro de este mundo donde se entiende que todo está basado en la persona. Bien, y un poco para ponerles más rápido lo que sucedió después, aquí ya tienen varias constituciones que se fueron aprobando en el mundo después de esta, y cada una con su carta de derechos. Esto es muy interesante, algunos incluirán más tarde los derechos como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí es interesante ver que hay dos enfoques distintos de los derechos. Por un lado tenemos el enfoque americano y por otro lado el enfoque francés. Los franceses hablarán más de los dos, de derechos naturales en los primeros documentos. Hoy ya no se habla tanto de eso, pero entienden que es lo mismo, la misma fuente, ¿no? Pero libertades públicas, fíjense, no derechos humanos, sino libertades públicas o garantías individuales. ¿Por qué? Porque son cosas que yo se los he arrancado a la corona.
Y yo todavía tengo el problema del rey. No solo en Francia trataron de matar a todos, después resucitó la corona, en fin, y la volvieron, en fin. Esto es interesante. Allá son como dicen en la Carta de Derechos que son de todo hombre, pero los ven más como consecución del Estado, algo que el Estado me reconoce. En cambio, en Estados Unidos y un poco también en nuestros países, en Centroamérica y Suramérica, después de ganar la independencia, ya no había nadie, ya no vendrá de nuevo la monarquía. Digo, solo hay un raro caso en Argentina, me parece que una cosa muy, muy puntual, no sé si en otro lugar, pero ya no es una amenaza realmente seria para los países. Los derechos, entonces, en Estados Unidos se ven como derechos naturales, propios de cualquier persona, pero con una autonomía muy distinta, ¿no? No es algo que yo le he conseguido a la corona, sino es algo que me pertenece a mí, como está claro en la teoría, pero en la práctica es un poco distinto, y por eso van a utilizar otro tipo de lenguaje, incluso de civil rights, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, después ya damos un salto a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial, y antes del ataque de Pearl Harbor, el presidente Franklin dice, tenemos que ir a luchar. ¿Por qué? Esto es el inicio del año 41, enero. Porque, y entonces redacta un discurso que es espléndido, que se llama las 4 libertades, 4 freedoms speech. Y no tiene mucho éxito al principio, hasta que un pintor de un periódico, que era muy bueno, yo pongo algunos cuadros aquí para que vean, quizás algunos los reconocen ustedes, Norman Rockwell, decidió pintar las 4 libertades. Y son estas 4 que ha pintado. Ese discurso se dedica a explicar cómo hay que proteger estas 4 libertades en el mundo. Esto es antes del ataque de Pearl Harbor. Veamos, aunque sea muy, 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 muy rápido, esto. Primero, la libertad de hablar. Comienza así, precisamente el discurso, ¿no? En los siguientes días, bueno, nos vamos a meter en la guerra mundial para proteger 4. Y la primera es la libertad de expresión, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo. Estas imágenes se van a distribuir por todo el mundo y después tendrán un influjo el discurso en la redacción de los derechos humanos. La segunda es la libertad de dar gloria a Dios, ¿no? De dar culto a Dios. Y fíjense cómo ponen a personas de varias religiones aquí. Esto también es un poco nuevo. Hasta principios del siglo XX, el Estado muchas veces tenía su religión. Y aquí ya en Estados Unidos era un poco distinto. Y aquí un poco le estamos siguiendo los pasos a Estados Unidos. Varias de estas palabras del discurso se copiarán exactamente igual en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Freedom from want. Esta es una cosa nueva, ¿no? No tener hambre, claro. Norman Rockwell se daba cuenta que en Europa la gente se estaba muriendo de hambre, literalmente, y en América se vivía muy bien, como se ve en este Thanksgiving Day, ¿no? Entonces decía, tenemos que evitar que la gente tenga hambre, ¿no? Y esto terminará siendo un artículo, el artículo 25, la parte primera, efectivamente, de la Declaración de los Derechos Humanos. Una cosa nueva, este no se había visto, esto ya es como parece como una concesión del Estado. Finalmente, freedom from fear.
para no tener miedo a los bombardeos y todo esto, y se proponen reducir el armamento mundial. Nunca lo conseguirán, se conseguirán otras cosas. Y esto es muy interesante, porque esta fue la razón por la que Estados Unidos se mete a la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con el presidente, ¿no? Y esta es la razón por la que, terminada la guerra, se ponen en gestiones para evitar que esto vuelva a suceder nunca más en la vida. Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente, trabaja en la Declaración de los Derechos Humanos y ahí primero escriben una declaración general, la aprueban en el año 48, no es un tratado, pero el tratado vendrá después. Pensaron en hacer un gran tratado y después era demasiado grande, lo dividieron en dos. Hay varias causas por las que los que lo dividieron, no puedo entrar a todas. Y esto es como el corazón de los derechos humanos hoy en día. Después se han ido añadiendo unos pactos de derechos humanos. Después vinieron muchos otros tratados. Ya seguramente conocerán varios de estos. Y esto es muy interesante, ¿no? Cómo comienzan primero protegiendo a la persona así, después ya se van a los grupos sociales, a la CEDAW, a la mujer, a los que están en la cárcel, a los migrantes. Muy interesante, digo. Fíjense cómo comenzaron los derechos y cómo siguen el mismo patrón. Se siguen expandiendo y después ya vienen todos los derechos verdes, especialmente desde los 80. Se comienzan a firmar algunas cosas en los 70, especialmente a los finales, y ya viene todo este. Lo pusimos al último, justamente la parte verde que ahora está en apogeo. Y después, a nivel regional, se hará un poco lo mismo. Esto es muy interesante. Cada región van a crear un tribunal de derechos humanos y un tratado, y este es prácticamente el que más población tiene, la Unión Europea, que incluye no solo Europa, vaya, dicho sea de paso. Después la Convención Americana, cada uno con su propio aporte. Esto es muy interesante. África es muy interesante porque a la Declaración de Derechos Humanos le ponen la Declaración de los Derechos de las Personas o de los pueblos, people's rights, de los pueblos. Tiene otras subcomunidades África, y bien. Pero ellos dicen, no, lo que impera en África es la comunidad, no solo el individualismo de Occidente, ¿no? Y entonces, esto es un poco el resumen de lo que tenemos hoy en día. Todos los países que tienen cortes están sometidos a una corte de derechos humanos en el mundo, más o menos según lo que hemos visto antes, ¿no? Esto es muy interesante. Y cada uno con su propio aporte. Esto es muy interesante. Cada uno con su propia visión, aunque se coincide en lo básico. Esto es lo que podríamos decir cómo ha evolucionado y hemos visto esto al ver los tratados, como comienzan siempre con cosas más personales y se van abriendo a otras cosas. Hubo un discurso muy famoso de un checo, Karel Basak, en 1979, que decía, todos los derechos vienen como por olas, por olas. Era más una metáfora, no era exactamente igual a eso, pero decía así. La primera ola podríamos decir que es unos derechos más relacionados con el individualismo. Voy a tener que conectar mi batería aquí, entonces me apago mi video. Pero de todas maneras sigo hablando. Una de los derechos individual y liberal. Y es que el Estado, la corona, era lo que y había que rescatar a quien no tenía derecho al voto, a quien no tenía conciencia, para poder, eh, para poder consagrarle todos los derechos y protegerlo.
esta era la idea más o menos de la primera ola de derechos humanos. Si quieren saber de cualquiera de estos temas, me pueden escribir cuando quieran. Les puedo enviar artículos que tengo sobre todos estos temas. La segunda ola de derechos humanos tiene que ver más con eso que decíamos, ¿no? Ya no se ve a la persona tan sola, sino en sociedad, ¿no? Son los derechos sociales y programáticos, económicos, sociales y culturales. Hay una convención que conocen esto. Y ahí se ve que hay que proteger a los grupos sociales que están atacados, como de los trabajadores, ¿no? Hay que darles el derecho a la huelga. Ya. Entonces, se ve mucho esto, los derechos de la cultura, económicos también, que representan una obligación de poner un programa, ustedes saben, ¿no? La tercera ola, según Karel Basak, tiene que ver más propiamente con los últimos derechos que en el año 79 comenzaban a aparecer. Estos son los derechos de los colectivos, ¿no? Hay unos intereses difusos de las colectividades, ¿no? ¿Quién tiene derecho a hablar español? Bueno, pues todos los que sepan, no hay un representante del habla española o del habla inglesa, ¿no? Todos tenemos derecho. Los consumidores, ¿quiénes son? Está un poco difuso. Uno no tiene que haber probado la mercancía para poder demandar por ser el consumidor de eso, ¿no? Bien, y ahí aparecen los derechos del medio ambiente y otros más. Muy bien. Con el cambio de siglo, en los 90 especialmente comienza a aparecer Internet. Y hay un espacio nuevo, una dimensión nueva para la persona humana que se abre. Y yo creo que se crearon una cantidad de derechos nuevos. A principios de este siglo, muchos doctrinarios comenzaron en todo el mundo a hipotizar qué derechos podría haber ahí. Yo también escribí un artículo. 10 años después vi que prácticamente todos se han aprobado como derechos, ¿no? So, veamos cómo ha surgido ese mundo. Diré 2, 3 palabras aquí, no puedo decir mucho más. Son los derechos del netizen, en vez de ciudadano y ciudadano, ¿no? Ciudadano digital. Porque hay nuevos riesgos aquí contra la privacidad, el ciberbullying, sexting, hacking, cracking, phishing y otras malas hierbas. Claro, a uno le pueden destrozar la fama en Internet, ¿no? Esto lo encontré en Internet. A un pobre niño le pueden hacer la vida a cuadritos y claro, y no solo eso, sino también todo el tema de abuso de la sexualidad, que ahora le llaman sexual harassment, grooming, y en Internet tiene una serie de delitos muy particulares. Entonces, se crea poco a poco, primero en la doctrina, después en la jurisprudencia, y poco a poco se va reconociendo en unos tratados, y algún momento estarán en todas las constituciones, una cuarta ola de derechos, donde tenemos primero el derecho a estar conectado, a existir dentro del mundo digital, a la paz digital, a la reputación, a la libertad, ¿no? A la privacidad, a tener un domicilio bien. En la privacidad y el derecho a ser al olvido, ¿no? Henry ha escrito, ya ha hablado de eso bastante, es interesante, a la identidad, pero a la identidad digital. Son a poder responder, big reply, a tener la solución si se me daña el programa, updates also. Eh, esto ya es en la GDPR de Europa, a la portabilidad de la información. Esto es muy complicado, pero bueno, son derechos que ya existen, ¿no? Cada uno merece un libro para explicarlo, ¿no? El derecho a no ser sujeto de decisiones automáticas. Eso es muy interesante. Y al nombre de dominio. Como vemos, ya hay un nuevo mundo porque se ha creado una nueva realidad que no existía antes. Muy bien.
Entonces, así es como está el mundo ahora. Hay otras cosas que están también elaborándose. Pero a mí me parece que hay una cosa de mucho calado que se ha olvidado o que se ha descuidado o recién se está descubriendo. ¿Qué falta por recorrer en el mundo de los derechos humanos? Hemos visto a esta señorita al ser humano en búsqueda del ser humano. Y eso es ponerse al espejo y verse. Es exactamente eso. Pero claro, uno ve el reflejo, la manifestación de la persona. Pero nos hemos olvidado justamente de la persona, no de lo que hay afuera, sino de lo que hay adentro. Y esto es lo que pienso que hay que investigar. Si hacemos unos rayos X para ver qué es la persona humana, vamos a descubrir muchas cosas más. Hace falta tener una mentalidad más filosófica. Y a mí, el filósofo que más me ha convencido en la vida es Leonardo Polo. Leonardo Polo es un filósofo en español que cuando murió, hace más de 15 años, me parece, ya tenía 4 revistas sobre su pensamiento en vida. Algunas en inglés, otras en español. Bien, es muy interesante. Y es genial justamente porque define muy bien qué es la persona. Dice, hay muchas cosas, el plexo, sigue Heidegger también en muchos temas. El plexo es lo que se ha estudiado hasta ahora, ¿no? Cómo la persona funciona en sociedad, en comunidad, cómo puedes reclamar el derecho, pero ¿qué es propiamente la persona? Lo hondo de la persona, lo más importante. Aquí voy a usar un poco de lenguaje técnico. Bien, acto de ser, es el acto de ser, no es el modo de ser, soy blanco, negro, no, no, es el ser propiamente, ¿no? Y hay 3 tipos de seres, el ser divino, la persona y el universo. Y el resto es la esencia, ¿no? Que tenemos inteligencia para grabar ideas, eh, o, 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 o nariz para oler, o tantas cosas. Y de eso tratan los derechos humanos. Pero hay una parte que se ha descuidado. Tiene una conferencia muy interesante justamente después de aprobarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Él dice, bueno, debe de haber otra dimensión de derechos, él le llamaba derechos personales, más relacionados con la persona, lo propio de la persona. ¿Qué es lo propio de la persona? Bueno, eso hace falta mucha filosofía. Él no llegó a elaborar todo eso. Iba a hacer su tesis doctoral, pero no lo pudo acabar. Y a eso yo me he dedicado en los últimos años, un poco a descubrir todas las consecuencias de su filosofía para el derecho. Y es lo que les presento, ¿no? Decía, hay 4 características de la persona, del ser de la persona. Olvídense del modo de ser, que oímos, que nos movemos, ¿no? Eso es modo de ser en cuanto ser de la persona, ¿no? Primero, no podemos, es la existencia, pero no es solo. Nadie se da a sí mismo la existencia. Tiene que coexistir con otra persona. La persona es libertad, cada una de estas cosas, él escribió mucho. En el fondo, los 3 que vienen es aportar. Es un aportar inagotable que tenemos dentro. Y la libertad es eso, es creatividad, innovación, no solo es azar, no es espontaneidad de los sentimientos que pueden estar, no es, o conocer, pero aquí no es la inteligencia, el conocer es como la luz que conoce, que se manifiesta. Y para uno conocerse tiene que verse al espejo, ¿no? En lo físico. Y si no hay espejo para ver lo espiritual, uno tiene que entrar a conocerse con otra persona. Nadie ve sus propios ojos. Tienes que hablar con alguien para que te diga cómo es dentro, lo que no se ve, en la parte espiritual. Entonces, un conocer que es más activo, ¿no? Y también el amor, pero no el de escoger o esto, sino el abrirse hacia el infinito, es la cumbre de la persona, el darse, un constante darse.
Los tres últimos es aportar. Esto es muy interesante. Y si no, no se entiende la persona. Y si no, digo, y claro, sé que es un poco complicado, tendría que tener un poco más de tiempo, pero al menos les puedo dar una idea de por dónde van los tiros aquí. Entonces, ¿qué nuevos derechos aparecen aquí? Bueno, una cantidad de derechos. Primero, el coexistir. Somos hijos de Dios, de nuestros padres, de la naturaleza. Coexistimos, no podemos no coexistir sin ellos. Es más profundo eso que decir que somos sociales. Social es el individuo aislado del pacto social de Rousseau, de Hobbes, de Locke, que existía sin sociedad. No, nosotros no sabemos que si no hay padres, no hay hijos. Y eso crea una cantidad de derechos y una dimensión muy profunda también de la familia. Las raíces, somos nuestras raíces. Esto es muy interesante, ¿no? El derecho a la amistad, sí, entre dos personas, no importa cómo somos, qué diferencias somos el modo de ser, ¿no? Somos iguales, ¿no? Por ser personas. Ahí, el derecho a la amistad es otro artículo que recién publiqué en Costa Rica. El derecho al diálogo. Me acaban de aprobar un artículo en Estados Unidos sobre el derecho al diálogo. Muy poco explotado ahí. Y para mí es lo que da razón al derecho a la información, a la propiedad intelectual. No es solo hablar, no es solo escuchar. Si no hay diálogo, nadie tiene derecho a nada. El derecho a la fiesta. Este es otro derecho que publicó un largo artículo de 60 páginas en la mejor revista de arte y estas cosas y derecho. El derecho a la esperanza es otro artículo que acabo de publicar también. Todos estos es una nueva gama. El derecho a la esperanza se mencionó ya desde hace 2 siglos en unas 20 jurisprudencias. El derecho a amar, se ha dicho cosas, pero un amor más físico y no un amor más espiritual. También ese es otro tema que tengo que explorar más. El derecho, decía Leonardo Polo, este filósofo, un funcionario público no puede ser una pieza de reloj que siempre hace lo mismo. Eso es acabar con la noción de persona, esa libertad que siempre es creativa, innovadora y todo esto. Si le hacemos repetir eso toda la vida, eso lo puede hacer un robot. Eso lo puede hacer un robot. Un funcionario público es persona y hay que rescatar la dimensión de la persona del funcionario público. Y siendo personas, se hacen muchas cosas buenas. Bien, por eso hay que abrirle un horizonte personal a todos los trabajadores. Bien, el derecho al perdón, eso se trabaja un poco más en los últimos años, a donarse, en el fondo a donarse. A la vez, hay viejos derechos que adquieren una nueva visión. Por ejemplo, el derecho a la casa, a tener una vivienda. Ya, no, aquí se convierte en derecho al hogar, una cosa mucho más personal. No sé si se dan cuenta. Ustedes leen los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia y dicen, el derecho a la casa es que sea, se pueda hacer accesible económicamente, que esté cerca de la escuela, que esté cerca del trabajo, todas cosas físicas. ¿Y qué hay de las relaciones interpersonales con los que uno quiere? No, es mucho más importante la familia que tener servicios básicos. Eso es, desde luego, uno sufre mucho más con la familia que porque le falta un poco de agua. Desde luego, uno necesita lo mínimo básico para sobrevivir, pero las grandes aflicciones son aflicciones de familia, como alguna jueza lo sabe por aquí. Bien, el derecho a la fama, no, a tener una relación con los demás que sea productiva, donde te aprecien a ti como persona, no es solo a que me aplaudan, ¿no? Es mucho más profundo. Desde el derecho a la identidad, una identidad creciente, ¿no? Con cada acción vamos forjando nuestra persona, nuestra persona. De hecho, el juego, él decía, no, tiene que haber juegos no donde uno pierde, sino donde todos ganen, ¿no? Esto es mucho más complicado, pero toda la teoría del juego se mejora aquí. El derecho de familia, ya, pero no, si cada miembro de la familia es bueno, pues
bienvenida a la familia numerosa y la comunidad en sí misma. Hay algunos autores de derechos humanos que están explorando hoy en día el derecho a la ciudad. Por ejemplo, el derecho a la ciudad es unos cuantos artículos muy buenos que he leído, ¿no? Y el derecho desde el arte, bueno, a la belleza, pero a la belleza personal, de la persona. Esto es interpersonal. Esto varía mucho cada uno para hablar. Y entonces, volvemos al espejo, pero esta vez no con una señorita vanidosa, sino con una persona mayor que se arregla y define un poco quién es, ¿no? Su identidad, su religión, su Dios, su todo. Y esto es muy interesante, ¿no? Digo, verse al espejo, pero verse más profundamente, no solo las arrugas, no solo lo que manifestamos hacia afuera, ¿no? ¿Qué hay por dentro de nuestra alma, de nuestro espíritu? Bien, eso es, me parece que lo que falta por recorrer en los derechos humanos. Y con esto, acabo. No sé si hay algún comentario, pregunta. ¿Algún comentario de algún estudiante hasta lo que se ha tocado hasta el momento? Sí, Franklin Pineda. Durante Mire, me llama la atención la parte práctica, podría decirla, que el profesor comienza a desarrollar esa evolución del derecho humano y traerlo con tanta explicitez a nuestros días. Hace una definición clara de lo que debe hacer el hombre para poner el ejercicio práctico de lo que es los derechos humanos, porque eso es la realidad de los derechos humanos, no una cosa de hedonismo o ensimismado, sino de esa humanización colectiva donde yo me amo a mí mismo, pero asimismo imparto ese amor a sí mismo hacia los demás, que realmente me interesó y entonces por ahí estoy tomando algunos apuntes del filósofo porque esas definiciones son muy interesantes y esa expresión de lo que es el derecho humano. Gracias, profe. Muy bien. Profesor, Sí, una consulta. ¿Cómo analiza usted o qué opinión tiene en torno a la aplicación de los derechos humanos y garantías pues, fundamentales que en un momento dado todo funcionario público debe aplicar en materia de convencionalidad, control de convencionalidad y demás, pero ¿qué ocurre con el que aplica la norma, con las instituciones públicas, con las instituciones de administración de justicia, en donde de repente se le provee a ese funcionario de las garantías, de los derechos, del respeto a todas estas cosas que usted plantea por parte del Estado, podría ser, porque, o sea, hay superiores jerárquicos de estos funcionarios, se respetan estas garantías básicas de ese funcionario a tener una carga laboral que es acorde a sus capacidades, sus necesidades, de forma tal que no se vulneren los derechos humanos de ese funcionario que a su vez tiene que velar por respetar otros derechos humanos. No sé si me explico. eh, pero entonces, si me concretas un poquito más la pregunta, es ¿cómo se debe velar para que se respeten los derechos humanos del funcionario? Cierto, sí. Digamos, hay países en donde, por decirlo así, eh, y estoy segura que muchos, en donde puede ser que un administrador de justicia lleve una carga laboral más allá de su capacidad, eh, en donde de repente no se le atienda como qué necesidades tiene desde el punto de vista de, Ya. hay condiciones, a veces Mm. autoridades que tienen condiciones particulares de salud, digamos, le dio un derrame cerebral, Sí, 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 sí. tiene que ver cómo, o sea, cosas como esto, o sea, cómo velar
algo así como cuidar al que cuida, Sí, respetar sí, el sí. derecho humano de aquel que tiene que velar por respetar un derecho humano. La pregunta tiene muchas aristas, te lo agradezco. Y, y al menos, como no puedo con todas, al menos dos, tres ideas. Desde el primer punto de vista, como intenté mostrarlo en esta charla, lo primero que hay que hacer es entender lo mejor posible el ser humano. ¿Qué es el trato propiamente humano? La filosofía muchas veces va por delante y si retrocede, el derecho retrocede también. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo importante para ver qué es un trato digno para el funcionario público desde el punto de vista académico. Después es un esfuerzo cultural. El discurso de las 4 libertades de Roosevelt no tuvo impacto hasta que se convirtió en algo cultural, hasta que se dibujaron, pintaron esos 4 cuadros. Después de la cultura viene ya toda la aprobación de una declaración y otras cosas más y la jurisprudencia. Los funcionarios públicos muchas veces son tratados como piezas de reloj, por utilizar esta la frase de Leonardo Polo, y no como personas humanas. Yo tengo otro estudio dedicado a esto, ¿no? Cómo humanizar al trato del funcionario público. En la Constitución del Ecuador, mi país, dice, todo ciudadano tiene derecho a que lo traten con calidad y calidez en el servicio público. Y calidez, o sea, nos encantan los abracitos y estas cosas, ¿no? Y yo diría que el funcionario público también tiene derecho a que lo traten con calidad y calidez, ¿no? Porque es también un ser humano. Entonces, hace falta, digo, primero entenderlo bien, segundo, cambiar la cultura y de ahí generar una jurisprudencia y después unos tratados. Un funcionario público tiene cierto poder de generar cierto criterio oficial. Cuando decide cosas, es bueno poner, esto lo hacemos por la persona, por la persona. En la motivación de las resoluciones es bueno añadir cuál es el fin último de todo el sistema jurídico, que es la persona. Otra cosa no tiene sentido, ¿sí? Y entonces, poco a poco, con las resoluciones que un funcionario público va haciendo, pues bien. Y entre los mismos funcionarios públicos les corresponde un poco ayudarse, dar oportunidad de crecer a otro, no ser una cosa donde todo el mundo se mate. He tocado al menos 4 aristas del problema, un problema muy complicado. No sé si logra ser algo de ayuda. Espero que sí. Buen Eh, día, profesor. Tal vez volviendo un poco a lo básico, yo quisiera que usted me dijera qué son los derechos humanos, digamos, y lo pongo rápidamente en contexto. Al inicio, los derechos humanos eran concebidos como una defensa frente al Estado, en la forma que adoptara inicialmente, absolutismo, lo que sea. Luego avanzaron a derechos de prestación, cosas que el Estado necesariamente debía proveerme a mí en garantía de un cierto estándar generalizado de dignidad humana. Y hoy parece que los derechos humanos son un concepto un poco más difícil de asir. O sea, ¿qué son? O sea, en su concepto hay una forma de definirlos para usted. Así de simple, profesor. Buen día. Gracias. Sí, como dices, es complicado porque hoy día cualquier cosa que se aprueba parece ser derecho humano y ya no calza esa definición de inmutable, universal, ni sé cuánto, porque uno se dice, esto apareció ayer, no es que haya sido universal. Voy a contestar 2 veces diciendo exactamente lo mismo, pero la primera de una forma muy difícil y la segunda explicada, ¿ya? Leonardo Polo decía que lo único inmutable es el fin, y el fin es la persona.
En el derecho, lo que hay que cuidar es la persona, con lo cual los derechos relacionados directamente con la persona deberían de ser los que más se protegen. Y el resto viene a ser una especie de elaboración cultural de nosotros para ver cómo proteger a la persona. Bien, ahora un poco más sencillo. Lo que importa es la persona. Lo que importa es la persona y por eso hay que entender bien las circunstancias de cada época y de cada sociedad y de cada cultura. Yo vivo aquí en Kenia ahora y hay 43 tribus, cada una con su propia cosmovisión, y hay cosas que a uno le sienta bien y otras mal, ¿no? A uno le sienta bien, por ejemplo, aquí no sienta bien que le preguntes cuántos hijos tienes porque lo estás tratando a la persona como un número, ¿no? Digo, se te ofende, no puedes preguntar eso. Claro, hay que entender a cada individuo, a cada persona, como quien es, su identidad, con su cultura, y tratar de hacer lo mejor para la persona. Y esos son los derechos humanos, la forma que hemos encontrado para dar el mínimo mejor trato a todo el mundo. Técnicamente los derechos son una facultad para exigir lo justo y los derechos humanos la facultad para exigir lo justo que es razonable, no por ley. Bien. Con eso te he dado ya al menos 3 definiciones de derechos humanos. Profesor Juan Carlos, Sí. Según la experiencia que usted ha obtenido ahora trabajando en África y consciente que África tiene un sistema africano en materia de derechos humanos, ¿considera usted que hay un diálogo entre los sistemas supranacionales, es decir, la Corte Interamericana como regente de los países como Ecuador y Panamá, realmente dialoga con el Tribunal Africano en materia de derechos humanos, dialoga con el Tribunal Europeo, con el sistema universal, o es un proceso que va lentamente, paso a paso, o considera usted que realmente sí se está realizando ahora que estás en África y has podido tener experiencia en ese tema? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Vamos a ver, diálogo entre las Cortes Interamericana y la Europea sí que hay, se citan, de todo esto, y un poco terminamos siguiendo lo que dicen allá. Diálogo, también he dado clases en Estados Unidos, como les he dicho, con las Cortes de Estados Unidos. Hasta ahora no lo ha habido y la gente es un poco reacia en Estados Unidos a tenerlo. Dice, bueno, digo, ¿por qué nos van a imponer otras cosas? Ya, es un poco también la mentalidad de ser la primera potencia del mundo. Con África, ¿qué es lo que pasa? Que la Corte todavía no tiene muchas funciones porque tiene funciones más para otros temas, pero no para temas de derechos humanos, porque la mayoría de estados en África no ha ratificado el artículo 35 y 36 de African Chapter y por eso no entra la gente a la jurisdicción. Con lo cual ahí hay un gap. La comunidad East African Community sí que tiene un tribunal, no es propiamente derechos humanos, pero bajo la idea de rule of law ha terminado siendo un tribunal de derechos humanos. Y ellos copian un poco más las cosas de Europa, no con la latinoamericana, porque bueno, aquí funciona más todo con inglés, toda esta zona fue más colonia inglesa. Con lo cual, propiamente no hay mucho diálogo y los africanos un poco ven con recelo Occidente. Muchos terminarán haciendo después de muchos años lo mismo, pero hay un recelo contra la ideología que le llaman colonizadora de Occidente.
¿qué me parece que hay de fondo? Más allá, que si algo es realmente verdad, es verdad en todo el mundo. Y el diálogo debe de ser diálogo para descubrir la verdad, no para apoyar mi opinión. La Corte Interamericana, especialmente, habla de diálogo cuando quiere soportar lo que piensa, pero no propiamente para realmente intentar descubrir algo. Me parece un poco atrevida la aseveración, pero me parece que más que diálogo es cita para justificarme. Ok. Profesor, pero también quisiera ver, por aprovechar la experiencia que tienes, porque estás ahora pues vinculado a Nairobi, en África. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Ecuador, en Bolivia, en Perú, cómo la naturaleza es un sujeto de derecho. Igual Panamá ha venido con esa tendencia. Pregunto, ¿en África igualmente ha venido esta corriente de reconocer la naturaleza, los animales, los seres sintientes como sujeto de derecho, o hemos venido evolucionando en función, por ejemplo, de los derechos de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las personas de los pueblos indígenas o tribales? O sea, esa es mi pregunta. ¿Realmente África está en la misma tendencia que está América, reconociendo nuevos derechos, incorporando nuevos derechos, o todavía vamos en ese proceso de poco a poco, lentamente, paso a paso? Okay. Sí, es muy interesante también, digo, el enfoque africano, que es más comunitario. Así, yo me he puesto a trabajar seriamente, ver primero en las tradiciones, si la naturaleza se ha considerado sujeto de derecho, y en ninguna tradición africana. Aquí la tradición pesa mucho, está reconocida, dicho sea de paso, en la mayoría de constituciones africanas, también en Kenia. Y, y claro, la naturaleza no es sujeto de derechos, no es sujeto de derechos. Que hay respeto a los animales, sí, que se ha ido incrementando también. Justamente la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente está aquí en Nairobi, y, y- y hay muchas iniciativas para el mundo desde África en temas de derecho ambiental, y especialmente desde Kenia. Hay muchos expertos que están trabajando en eso, pero no se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Poco a poco, en Sudáfrica comienza todo porque los surafricanos fueron colonizados por los de Países Bajos y tienen mucha conexión con ellos, y por eso cuando se aprueba algo allá, lo aprueban abajo. Y por ahí un poco se comienza a meter toda la mentalidad de Occidente. Esto es lo que podría decir a África. Ahora bien, lo que hay es serias medidas ambientales para proteger las especies en extinción y todo eso. Muchas veces hacen falta más, no solo medidas, sino ejecutarlas. Todos adolecemos de lo mismo. Bien. Y a nivel de las universidades, hay la tendencia que está ocurriendo, por ejemplo, en Panamá, de incorporar la materia de derechos humanos a la formación del profesional del Sí, derecho, de incorporar posgrados en materia de derechos humanos. ¿Esa tendencia en África sí está sí, sí, siendo más o menos parecida? sí, 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 sí. Desde luego. Yo aquí doy clases de derechos humanos, de hecho, y hay mucha gente dedicada al tema. Sí, yo he procurado mucho meterme en la tradición africana, porque he visto que hay cosas muy, muy, muy interesantes. Y, y muchas veces lo que terminan ellos es copiando Occidente, ¿no? Y esto es como que hay dos movimientos, uno que sigue más y otro a Occidente, y otros que no, que le llaman colonialismo de la ideología.
si yo podría decir algo, bueno, digo, esto se va esparciendo por todo el mundo, pero hay alguna cosa de la perspectiva africana que es muy interesante. ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Qué es lo que realmente nos define? ¿Y cómo eso afecta a la visión que tenemos de los derechos? Me parece que esa reflexión hay que hacerla en todos los países, no solo en África. No solo copiar lo que se ve en otros lugares, ¿no? Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra reflexión, pregunta para el profesor? Sí, yo, profesor, doctor Juan Carlos, usted Sí, mencionó, no sé si se me fue la señal, lo de los artículos 35 y 36, que por eso no se suscribía el acuerdo. No sé si nos puede detallar a qué hace referencia esos artículos. sí, es los que permiten a los ciudadanos accionar ante la Corte Regional. Los estados africanos tienen todavía algunas deficiencias y temen que les van a bombardear de demandas y van a terminar pagando muchísimas indemnizaciones y dicen, no estamos todavía para eso. Entonces, no lo han firmado esos artículos, con lo cual los ciudadanos no pueden demandar al Estado, como se puede en el sistema americano, en el sistema europeo y en otros lugares. Profesor, nada más una cosita, a ver si simplemente Sí. me patrocina un poco la pereza. ¿Qué constitución o qué constituciones le vienen a la mente que incorporan este tema de la tradición? Me llamó muchísimo esa referencia que usted hizo a la tradición, porque yo soy el tipo de persona que entiende de que estos organismos internacionales de derechos humanos muchas veces buscan, digamos, expandir una visión global de lo que se entiende del marco de referencia de lo que son derechos humanos, pero sin atender, digamos, al aspecto tradicional o cultural de cada estado. Hay cosas que en Panamá tienen ciertos límites dentro de su tradición y cultura que no es la misma, por ejemplo, no sé, de Costa Rica, Colombia, por ejemplo. Me llamó muchísimo la atención esa referencia a la tradición y quisiera consultarla en alguna constitución, digamos, que esté en inglés, que uno pueda leer, si le viene La de alguna, Kenia, profesor, y qué pena. la de Kenia, allí está incorporado en inglés, efectivamente. Pero digo, muchos de los países aquí en Nigeria también, me parece que está y en inglés también. Efectivamente, Tanzania también, y está muy presente. Y es muy interesante porque, sobre todo para temas de familia, también de casarse, e incluso la justicia penal, a veces reconocen la legislación, las costumbres, las tradiciones de cada tribu. Entonces, si uno es de una tribu, tiene que ser juzgado por the Committee of Elders, por los mayores de la tribu. Cada tribu se casa de una manera distinta. Esto es muy interesante. Algunos tienen que hacer 5 visitas a la casa de la chica, plantar un árbol ahí, pagar ciertas vacas. Y bien, hay muchas tradiciones. Muy bien. Lourdes, tú tienes alzada la mano desde hace tiempo. Sí, de hecho acaba de contestar un poquito, ¿no? Parte de mi pregunta. Yo le iba a preguntar en esa misma línea, ¿cómo veía usted, por ejemplo, el tema de las carencias en África versus los derechos humanos? Llámese por lo menos el tema de la desnutrición, el tema del agua, que pues a nivel mundial es bien conocido, las dificultades que tiene. Yo, de hecho, para el 2012 realicé trabajos con la OEA y me acuerdo mucho de que parte de mi trabajo era recibir las personas acá en Centroamérica que venían de esos países con muchas necesidades y sí quisiera pues que usted me ampliara un poquito cómo usted ve ese panorama, sobre todo en el tema de salud y de oportunidades en educación en África.
Sí, gracias por la pregunta, pero bueno, Hay un micrófono abierto, por favor. Hay un micrófono abierto. Carlos Mario, creo. ya, ya. Bueno, pero es una pregunta con respuesta porque ya lo has dicho con tu experiencia en este organismo de la OEA. Pero sí, efectivamente, hay muchas necesidades aquí en África. Y, y el Nilo es un gran problema. Claro, quienes tienen acceso a las fuentes muchas veces terminan utilizando el agua porque tienen la población que la necesita. Y los países que le siguen no tienen esa capacidad. Hay muchos problemas entre países por temas de agua, con Egipto especialmente. Sí, ese es un gran problema. Y bien, ¿qué se hace en África? En África se aprueba todo como si fuera el primer mundo y no se cumple casi nada. Y como no hay cortes internacionales, tampoco se puede exigir mucho. Y también no hay medios suficientes en muchos países. En muchos países es un poco, me da pena, es parecido también a mi país. La corrupción es muy grande y no se hacen obras sociales porque cierta clase se termina comiendo todo. Eh, es una pena, es una pena. Y la gente más pudiente aquí termina depositando el dinero suyo fuera, y con lo cual no ayuda tampoco aquí. Hay de todo, hay gente también buenísima, buenísima, buenísima. Pero en muchas cosas está viviéndose cosas que se vivieron en Europa hace algunos años. La migración a las ciudades, eso está sucediendo en algunos lugares. Nairobi, por ejemplo, hay mucha gente que viene a trabajar por la semana y se regresa a su village. Sí, digo, yo tenía un graduate assistant cuando comencé a trabajar como profesor aquí, que era nómada, nómada, ¿no? Y en la ciudad vivía como cualquiera y regresaba a su village y era un Masai más. Bien. Una pregunta, Gracias, profesor. una pregunta en referencia Sí. al respeto de los derechos humanos. Panamá legisla sobre la protección de la niñez y adolescencia. En materia laboral, ¿cómo se maneja allá en esos países de África esa protección? Porque sabemos la gran pobreza que hay, si es lo mismo que acá, que el occidente, o es diferente. Hay cosas parecidas y hay cosas muy duras también por acá. Entonces, digo, hay mil cosas, mil cosas. En la cosa más tradicional, la familia está todavía más compacta, aunque existe poligamia aquí. No en todos los lugares de África, en Kenia sí aprobada. Y entonces, bien, ves a padres con mucha autoridad que les pegan a todo el mundo ahí. Digo, la distancia entre el padre y los hijos muchas veces es muy grande. Pues digo, hay de todo, pero hay una significativa parte de la población que puede estar en este caso. Y claro, y como viene de atrás, poco a poco va mejorando. Digo, judicialmente no se exigen muchas de estas cosas, ¿no? De hecho, los chicos comienzan a ser amigos de los padres cuando ya son adultos. Amigos, digo, porque la distancia es muy grande, la autoridad, cosa que hemos perdido muchísimo en otros países. La autoridad se ha venido abajo, en todo el mundo, ¿no? Aquí todavía la autoridad tiene esa autoridad. Eso tiene sus cosas buenas y sus challenges. Bien. Entonces, esto ha hecho, por ejemplo,
que se haya creado hace unos pocos años, no 5 o 10 años, una ciudad solo con mujeres, solo con madres de familia. Decían, estamos hartas de que nos peguen y de tantas cosas. Entonces lo que decidieron es irse con los hijos allá, los menores. Y solo es de mujeres, y ahí trabajan solas y todo eso, ¿no? Eso ha salido en algunos documentales en el mundo. Esto es aquí en Kenia, diciendo, bueno, esto es por el Día de la Mujer se podría rememorar. Ya, pero uno se da cuenta así, digo, y viven ahí haciendo sus cosas. Bien, también bien, poco a poco va saliendo, va mejorando la educación. Kenia ha mejorado mucho en comparación a toda África en ese sentido, y eso hace que muchas de estas cosas vayan mejorando un ritmo más rápido. Con lo cual, digo, es una cosa más de lo que sucede por tradiciones buenas o malas del pasado, y a nivel de cortes, poco. Sí que se han aprobado en Kenia muchas leyes protectoras de la mujer, muchas veces en contra de los hombres, que salen bien, pero bien, no sé, eso es lo que te podría decir. Profesor Juan Carlos, tengo un estudiante al cual le dirijo la tesis de licenciatura, la cual se titula La inconstitucionalidad del término poligamia en la ley 10 de la comarca Nove-Buglé. Y ahora que usted ha tocado el tema de que en Kenia se permite la poligamia, en el planteamiento de la tesis del estudiante, él considera que nuestras comunidades indígenas, como los Nove-Buglé, donde se permite la poligamia, realmente rompe con el concepto tradicional de lo que es una familia y provoca consecuencias como la que usted ha planteado, de que ese hombre que tiene varias familias, por regla general se vuelve una persona violenta, no valora a la mujer, no valora a los hijos y crea otros problemas sociales que al final el Estado tiene que asumir. Y con lo que usted ha planteado es la misma realidad que vive Kenia, de que la poligamia permite que ese hombre pueda abusar, maltratar a las mujeres, porque tiene el derecho de tener varias. Y independientemente de eso, pues genera otros problemas como no hay responsabilidad hacia los hijos, no hay consecuencia de esa figura paterna frente a la crianza de esos hijos. Y me parece importante ahora que usted lo ha planteado, que esta tesis, pues voy a citar lo que usted ha dicho y le voy a decir que hay que investigar un poco sobre la realidad de Kenia frente a lo que está viviendo la comarca Nove-Buglé acá en Chiriquí. Sí, 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 es verdad, efectivamente. Aquí diría que se mezclan muchas cosas. Todo, es decir, 3000 años atrás, casi todo el mundo vivía en poligamia o lo permitía o no lo veía tan mal. 4000 años atrás. Hemos ido evolucionando también en Occidente, en todos lados del mundo. Aquí todavía viven muchos nómadas, los Masái. Ya antes de hace un siglo, 2 siglos, parece que todo el mundo no tenía, no se asentaba. Y, y claro, la economía es muy rural, muy basada en eso. Va cambiando, insisto. Pero hace tantos años, 40 años atrás, había un sacerdote misionero por acá que hablaba con alguna persona, decía, bueno, tienes que rezar para que te vaya bien en la vida y tantas cosas. Y esta persona le pregunta, ¿y usted cuántas mujeres tiene? Le decía, no, yo no tengo ninguna porque soy sacerdote. No lo entendía esto bien, ¿no? ¿Y cuántos hijos tiene, no? Y entonces decía, no, sí, si no tengo mujeres, no tengo hijos, ¿no? ¿Y cuántas vacas tiene? Le preguntó. No, ninguna vaca, ninguna. Entonces decía, el que tiene que rezar es usted. Porque aquí, si uno no tiene vacas,
hijos, y no puede tener gente que trabaje en la tierra y todo eso, ¿no? Bien, ha cambiado mucho desde hace 40 años, diría, ya el grueso de la población comienza a estar más en las ciudades. Digo, es un fenómeno que se ha dado en muchos lugares del mundo. Y el otro factor que influye es el Islam. La segunda religión aquí es el Islam. Uno ve los países que siguen manteniendo la poligamia son los países que tienen un fuerte porcentaje de gente de Islam. E incluso los musulmanes un poco han reducido esta práctica. Bien, porque según el Corán tienen que amar a todas las mujeres con el mismo corazón, ¿no? Como con la misma, de la misma manera, y eso no se da. No cumplen, para mí, no cumplen fácilmente esto. Y entonces ellos también han reducido mucho esto, quizás porque no lo pueden pagar a tantas mujeres. Bien, hay muchas causas, es complejo el tema, pero lo cierto es lo que has dicho, Henry, que el gran perdedor aquí son los niños y la mujer. He conversado con muchos de ellos, y uno me decía, mira, uno me acaba de decir ayer, 11 hermanos, ya mi padre casi nunca lo veía. ¿Cómo tienen a varias mujeres para que no se peleen entre ellas? También, porque digo, hay muchas de estas cosas, cada una en una casa diferente, con lo cual tiene uno que tener varias casas al mismo momento. Y realmente aquí en Kenia los que siguen teniendo varias mujeres hoy en día son sobre todo musulmanes. Bien, puede haber algún otro, pero el porcentaje grueso son musulmanes. Yo diría que la gente se ha dado cuenta que, primero, que hay un derecho a la igualdad, a no discriminación, porque digo, ellos mismos no aceptan que una mujer tenga varios hombres, en ningún lugar del mundo. Solo unas pequeñas tribus en Asia, muy contadas, muy pequeñas, y es un poco raro porque es como tener derecho sexual a la mujer. Varios tienen derecho a la misma mujer. No es propiamente una mujer, varios hombres. Entonces aquí, al menos, el principio que hace crack constitucional es el principio de igualdad, porque un hombre, muchas mujeres y no lo contrario, ¿no? Sí. Una vez más, ¿qué son los derechos humanos? Esa pregunta fue muy buena, ¿no? Para mí es la mejor manera que tenemos en cada momento de vivir como personas, no como animales, ¿no? De dar lo mejor a todos, no solo al que tiene el poder. Esos son los derechos humanos. Y si nos damos cuenta que la poligamia está causando todo eso, evolucionemos para ver qué sociedad es la que, según nuestro entender, esto es otra cosa, no hay que imponer nada, hay que mejorar la cultura de cada uno para que cada uno pueda alcanzar mayores cotas de felicidad, ¿no? Bien, si te interesa, tengo algunos libros en inglés sobre el tema de monogamia que te pueden interesar. Bueno, jóvenes, Profesor, no queremos abusar del profesor porque sé que él tiene un viaje. No Sí, sé qué hora sea ahorita en Kenia. ¿Qué hora es cinco y allá, media, profesor? 5:30. 5:30. Sí. Ok, bueno, vamos a permitir una última pregunta para entonces ya cerrar la participación del profesor, pues tiene que hacer un viaje, no sé, a otra ciudad y no queremos abusar. Adelante, la estudiante. profesor, recientemente hubo una gran conmoción social aquí en Panamá por un contrato minero con la empresa First Quantum, lo que provocó pues un nuevo pronunciamiento de la Corte, toda vez que ya habían existido otros previos declarando ilegal el contrato. Veo que esta empresa ha ampliado grandemente sus horizontes en África precisamente a partir del año 2023. Usted ha referido que, bueno, hay mucha legislación allá en África, pero el tema de la corrupción y demás, esto, ¿qué tanto está la legislación
sobre protección al medio ambiente en materia de explotación minera, que la verdad, por lo menos en mi caso, que el daño ambiental que se genera es tremendo, el daño a la salud, pero definitivamente que cuando hay corrupción es como un tanto difícil. No sé si qué experiencia en materia de legislación, de protección al medio ambiente, específicamente en el tema de minería. Porque como que se trasladaron y dijeron, según lo que pude ver en las noticias, ahora en África vamos a producir cobre, y pues ahí los sitios web se puede ver como si destinaron sus horizontes hacia África. Gracias. Específicamente creo que en Zambia. Ya, esto de Zambia no tengo mucha idea. Sudáfrica se desarrolló justamente con tema de minería. Comenzó a exportar y llegó a ser la primera potencia en África. Ahora ha pasado a la tercera, bien, por 1000 cosas. Entonces, Congo también es muy rico en minerales, tiene una gran explotación minera. El problema con Congo es que todos se lo quedan unos pocos. Digo, la población vive realmente en mucha miseria. Y esto es un poco también lo que generó el apartheid, ¿no? Y en Sudáfrica. Es complejo ese tema. No es aquí están los buenos y aquí están los malos. Es más complejo ese tema. Pero sí, hay mucha injusticia en eso, en África, y mucha corrupción. Y eso permite que, aunque las leyes uno las lea y sean iguales a las de muchos otros lugares, en realidad, digo, por ponerte un ejemplo que no es de minería, un amigo estaba tratando de hacer negocios en Nigeria porque no tenían un producto allá, o era muy caro, lo que sea. Entonces, cuando lo iba a exportar, siempre el arancel estaba muy alto. Pero un día bajaba el arancel y cuando él iba a mandar la mercadería, al día siguiente volvía a estar alto. Los aranceles de un país los bajaban un día para que el dueño del monopolio pueda entrar la mercadería y los volvían a subir para que no tuviera competencia. Todavía hay muchísimos monopolios en África respaldados por la ley, en varios países. También el tema, alguno de minería y todo eso. Con lo cual, en el fondo, la sensación que le da aquí a muchos, puedes hacer lo que quieras pagando. Y aquí no hay justicia. Bien. Creo que es la sensación de todos los países del mundo, dicho sea de paso. Aquí no hay justicia, aquí el que paga. Y yo vengo de un país donde también es lamentable eso, pero aquí me parece que todavía es un poco peor, ¿no? Al menos los países que he conocido. Kenia está bien, mejor que en otros países, diría, ¿no? Pero otros están con problemas serios de guerras civiles y estas cosas. Y una guerra civil implica que no hay autoridad constituida. Esto es, y si no tienes a quién recurrir, no te puedo contestar tanto del tema minero. Es un tema apasionante por lo demás. Me ha tocado trabajar en cosas parecidas en mi país y en casos internacionales. Y en el fondo, bien, es interesante ver qué acciones se pueden seguir, ¿no? Bien. Gracias, profesor. De nada. Bueno, quisiera que algún estudiante le dé el agradecimiento al profesor Juan Carlos por esta extraordinaria reflexiones sobre una experiencia que para uno, desde Panamá, saber cómo se están manejando los derechos humanos en África es importante, sobre todo porque tienen un sistema supranacional que vemos que pues también no tiene esa eficacia, esa eficiencia que todos queremos. Así que le voy a permitir a un estudiante que dé el agradecimiento, después intervengo yo
para agradecer y después el profesor para pues cerrar su participación. Adelante. Sí, buenos días a todo el grupo. En realidad, profesor Juan Carlos Riofrío, en nombre de todo el grupo de posgrado de Derechos Humanos, le agradecemos su intervención, su aporte, su valioso conocimiento que nos pudo compartir en la mañana de hoy. Tenemos varias reflexiones que hemos hecho de todo su aporte y de seguro van a servir para enriquecer nuestros conocimientos. ¿Verdad que sí? En nombre de todo el grupo le agradezco su participación en la mañana de hoy. Saludos, un excelente día. Gracias. Gracias, Joel. Bueno, Juan Carlos, en mi nombre propio, como colega, como amigo, realmente me siento muy orgulloso de lo que has venido realizando, sobre todo que me impresiona cuando me dijiste estoy en África, estoy en Nairobi, Kenia. Yo dije, wow, ¿qué hace Juan Carlos por allá? Pero realmente ahora, después de escucharte, me he dado cuenta que estás haciendo un trabajo importante porque se conoce muy poco de cómo se manejan los derechos humanos en África. Y sería difícil tener un profesor de África en una clase porque pues no creo que todos hablen español, ¿no? Me imagino que el inglés es el idioma que más se utiliza y sobre todo que África tiene países como Guinea Ecuatoriana que creo que hablan español, tiene la ciudad de Melilla de España que está en África, pero se conoce muy poco. Y creo que ese aporte que puedes hacer en estos meses o años que estarás allá es importante. Espero algún día tenerte en Panamá. Creo que eso se va a dar pronto y poder seguir compartiendo esos conocimientos y esas experiencias que tienes. Te felicito y realmente eres un ejemplo a seguir de cómo la educación puede transformar a las personas y esas personas transformar a los países. Así que pues te doy los micrófonos para que te despidas y muchas gracias por este aporte que has hecho a este curso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero, Henry, por los comentarios, las preguntas a todos, muy enriquecedoras también. Y aunque ya un poco lo he dicho, a veces es bueno recalcar las ideas principales. ¿Cuál ha sido más o menos la idea principal de todas estas preguntas también, yo diría, ¿no? Y de lo que he hablado, y de las olas de derechos y de qué es lo que estamos intentando hacer. En el fondo es tratar mejor a la persona humana, conocer un poco mejor a la persona humana para tratarla un poco mejor. Y eso comienza con una reflexión personal de cada uno. ¿Yo qué puedo hacer mejor por los funcionarios que están a mi lado? Tratarlos un poco mejor. Por los clientes, puede ser, ¿no? Por la contraparte, que también es ser humano, ¿no? Digo, esa reflexión comienza en privado y tiene muchas repercusiones que pueden crear una fantástica tendencia en los derechos humanos. Con eso me despido y les agradezco mucho y me voy al aeropuerto. Gracias, buen viaje, Juan Carlos. Estamos en comunicación. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Gracias por todo. Gracias. Dejo ahí mi email por si alguien quiere algún artículo de estos que he hablado. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.